irme tanto por las lianas. En cuanto al contenido, vamos a ver una breve introducción, los procesos, una breve explicación sobre los procesos de utilización de energía del riñón, los principios básicos del transporte tubular, el transporte en diferentes segmentos de la nefrona. No se van a abordar todos, pero sí los más importantes. Explicación sobre el equilibrio túbulo-glomerular, que no es lo mismo que el reflejo, pero sí tiene cierta implicación similar, y el transporte de cationes y aniones orgánicos en diferentes segmentos de la nefrona. En cuanto a la introducción, Peter Michels, un fisiólogo, al cual de hecho se dedica parte del capítulo del Renner precisamente sobre este tema, para hacerlo bastante, en su frase dice: la mayoría de los bioquímicos creen que el metabolismo es la causa del transporte de la membrana, pero debe entenderse que son parte de una secuencia. El transporte es consecuencia del metabolismo, como el metabolismo es consecuencia del transporte. En cuanto a la introducción, hay que recordar, como se explicó brevemente en la clase anterior, que el riñón es un órgano metabólicamente activo que va a recibir una cantidad de energía y flujo sanguíneo excesiva en comparación con otros órganos, y de la cual no va a utilizar, más bien dicho, utilizará una parte para desempeñar su función como órgano de filtración y la otra parte la va a utilizar para sus procesos fisiológicos internos. Entonces, la primera pregunta es: ¿cuánta energía se requiere para producir orina? Una forma de saber cuánta energía consume un órgano va en torno a su consumo de oxígeno, ya que es una relación prácticamente lineal entre la tasa metabólica y el consumo de oxígeno. Por varias pruebas de microfunción de las arteriolas en diferentes segmentos del riñón, se llegó a la conclusión de que el riñón, para producir orina o 1 mililitro de orina, necesita 2.7 milimoles de oxígeno por cada kilogramo por minuto. Luego, según el riñón, hablando de energía, puede estudiarse como las leyes de la termodinámica. Bajo las leyes de la termodinámica, donde según esta rama de la física, tomando en cuenta que si el riñón fuese un sistema cerrado de consumo de energía, donde no se disipa nada de la energía que se produce, consumiría 0.5 calorías minuto por cada metro de superficie corporal. Pero la fisiología considera que esto es imposible, ya que no es un sistema perfecto, tampoco se podría considerar un sistema cerrado, y debería consumirse 50 veces lo que establece la termodinámica, que son 25 calorías minuto por metro de superficie corporal, lo cual, según los modelos experimentales, pues tampoco es cierto, y aunque ahorita no se tiene bien esclarecida exactamente cuánta energía consume el riñón por gramo de tejido en calorías, pero sí lo vimos por milimoléculas de oxígeno, sabemos que el riñón va a obedecer dos principios de la termodinámica. El primer principio es que toda energía, la primera ley de la termodinámica establece que toda energía dentro de un sistema se conserva. ¿Qué quiere decir esto? Que la energía que se produzca por alguna transportadora en el riñón, por ejemplo, el sodio, potasio, ATPasa, toda la energía que se produzca de ese sistema se conservará infinitamente, porque el sistema es cerrado y no pierde. Esto es cierto en cuanto a esta bomba. La bomba sodio-potasio ATPase es una bomba bastante eficiente, que vamos a ver más adelante. La energía que produce prácticamente se conserva en su totalidad. Luego está la segunda ley de la termodinámica, que establece que todos los procesos espontáneos disipan energía libre y que terminarán cuando esta energía libre se termine. El ejemplo que utilizaremos en este contexto es el ejemplo del filtrado glomerular, ya que el plasma contiene unas concentraciones muy diferentes de sodio y urea al ultrafiltrado. En teoría, toda la energía que se necesitó para filtrar el sodio y la urea por la membrana de filtración glomerular es exactamente la misma energía que queda en el ultrafiltrado, respetando la primera ley de la termodinámica.
corroborando que efectivamente así funciona el riñón. La segunda ley entraría en la siguiente parte. La urea y el sodio no entran por voluntad propia a los mecanismos de filtrado del riñón y tampoco se organizan de manera propia o automática para poder ser filtrados. ¿Qué quiero decir con esto? Si recordamos, las moléculas en todo sistema, dependiendo de la cantidad de energía que tengan, se van a mover a ciertas velocidades y ciertas direcciones. Entonces el cuerpo, o el riñón en este caso, va a emplear energía para disipar la entropía que tienen esas moléculas, para ordenarlas y permitir que ordenaditas puedan pasar por los diferentes procesos de filtración o metabolismo renal. Precisamente ese ordenamiento de las moléculas implica energía extra al sistema, o sea, energía libre que se va a agregar al sistema, y esa energía libre se va a terminar en cuanto se termine el trabajo, demostrando así que el riñón también respeta la segunda ley de la termodinámica. Aquí hay cierto como debate donde otros fisiólogos dicen que el riñón no respeta la termodinámica clásica y que más bien es como la mayoría de las cosas en la vida que tienen sus propias leyes y se inventaron la termodinámica del no equilibrio, pero pues no es tema de esta conversación. En cuanto a los procesos de energía del riñón, vamos a toparnos con su batería. Es probablemente el transportador más importante en lo que al movimiento de solutos y partículas a través del riñón se refiere, que es la sodio-potasio ATPasa. La sodio-potasio ATPasa pertenece a las familias de las trifosfatasas. Existen varias isoformas. Vamos a ver que está constituida por 3 segmentos. ¿Alcanzan a ver mi? Sí. Por 3 segmentos, que es la porción alfa, que en este caso está pintada de color azul, que tiene 3 dominios transmembrana. La porción beta está pintada de moradito. Y la fracción de proteínas FYD. En cuanto a sus tres porciones, tanto la alfa como la beta van a tener diferentes isoformas, alfa 1, alfa 2, alfa 3, y las proteínas F y D podría considerarse por la porción constante. Cada una va a tener diferentes funciones. En cuanto a la porción beta, esta óvalo morado lila que tiene encima con 3 estructuras formadas por 4 bolitas, que representa el ATP. En la fracción beta se va a fijar el ATP, donde va a perder una molécula de fósforo, la molécula de fósforo, o sea, aquí se va a llevar a cabo la desfosforilación del ATP. En la fracción alfa es donde se va a llevar a cabo el transporte, la movilización del sodio y el potasio, y pues la fracción XY se considera como una proteína estructural que da forma y puede aportar cierta regulación a este proceso. En cuanto a esta misma bomba, recordemos que va a transportar en general 3 sodios a costa de 2 potasios, consumiendo una molécula de ATP. ¿Cómo lo hace? Al desfosfatar el ATP, o sea, transformar el ATP en ADP, la molécula de fósforo que queda sólida va a generar un gradiente electroquímico de repulsión. Ese gradiente electroquímico de repulsión, si lo midiésemos con un voltímetro, nos va a arrojar 0.6 electrovoltios y va a disiparse esa energía a una velocidad de 0.3 picosegundos. En promedio, se cree que para poder vencer la carga eléctrica que genera el sodio versus el potasio, solo se necesitan 0.4 electrovoltios. ¿Esto qué quiere decir? Que la sodio-potasio ATPasa tiene una eficiencia del 130%. ¿A qué me refiero con esto? Que produce más energía de la que necesita para hacer su trabajo. Eso, si recordamos la primera etapa de cómo estimar la cantidad de energía que consume el riñón, pues precisamente este tipo de cosas es lo que hace un poco difícil porque pasan ese tipo de situaciones, donde convierte casi en más de un 100% su energía química, que es la conversión del ATP a ADP, a energía mecánica, que es la que hace el trabajo de movimiento, desplazamiento del sodio contra el potasio. Lo convierte mucho más eficientemente de lo que se esperaría. Esa diferencia de 0.2 electrovoltios no se desperdicia. Como vimos en la segunda ley de la termodinámica, esta diferencia va a aportar energía libre al sistema para desempeñar otros trabajos que vamos a ver más adelante.
Ahora, en cuanto a las trifosfatasas, existen varias formas de trifosfatasas: la protón potasio ATPasa, la calcio ATPasa, la protón ATPasa y las diferentes isoformas de la sodio potasio ATPasa. En general, las otras formas de la sodio potasio ATPasa están presentes en otros órganos. La que tiene más significancia renal es la que tiene la fracción alfa 1 y beta 1, que es prácticamente exclusiva del riñón y la más abundante a lo largo del sistema glomérulo-tubular. Bueno, otra de las formas en las que va a funcionar esta bomba o este mecanismo de transporte del sodio y del potasio es algo conocido como proceso de escape de bomba. Como recordaremos, o ya hemos visto en nuestras clases de fisiología en la facultad, las membranas van a ser permeables a cierto tipo de sustancias. Todas las membranas en la vida de nuestros organismos vivos deben mantener un equilibrio eléctrico entre lo que está adentro y lo que está afuera de la membrana. Es igual en el riñón. Ese equilibrio eléctrico debe mantenerse aún expensas de que la función de la sodio-potasio ATPasa es mover muchas veces el sodio y el potasio a contragradiente de concentración, que si lo sería de moverlo de un lugar de menor a un lugar de mayor concentración, y eso pues precisamente implica energía, es por eso que requiere el ATP. Pero pues las moléculas se están moviendo todo el tiempo y no se quedan en su lugar siempre, y empieza a haber una difusión pasiva de donde la concentramos de menor a mayor, pues se va a regresar para buscar el equilibrio de mayor a menor. Eso sucede particularmente con el potasio, ya que las membranas celulares en el cuerpo son mucho más sensibles al potasio, mucho más permeables, y esto va a generar que de manera pasiva el potasio vaya saliéndose de la célula. El potasio que metimos vaya saliéndose de la célula, y esto va a generar que se cambie la polaridad de la membrana, haciéndola electronegativa. Cuando la membrana se hace electronegativa, también tiene una función que no supo aprovechar. Esto va a permitir que deje de salirse potasio porque se alcanzó el equilibrio y va a forzar la permanencia del sodio dentro de la célula. ¿A qué me refiero? Pues el potasio, a pesar de que es un catión, se considera que tiene carga más negativa versus el sodio, y por repulsión de carga supuestamente va a ayudar a mantener el sodio dentro de la célula. Para esto existe una ecuación que es importante que la veamos, que es la ecuación de Goldman. La ecuación de Goldman es la adaptación de la ecuación de Nernst, que es la primera parte de la ecuación que se ve aquí arriba. La ecuación de Nernst es una ecuación que busca simplemente esclarecer de cuánto es el valor eléctrico, la carga eléctrica que genera la difusión o la diferencia de un ion en ambos compartimentos de la membrana. Y la de Goldman hace lo mismo, pero para varios electrolitos. En este caso, la ecuación de Goldman utiliza el potasio, el sodio y el cloro. Cada una de estas variantes que tenemos aquí en la ecuación, pues debe ser sustituida. Por ejemplo, la P es la constante de difusión del calcio, del potasio. Como quedamos de que el potasio es el ion que más fácilmente difunde a través de las membranas, pues digamos, se le da un valor de 1. La P Na es la constante de permeabilidad del sodio, que es de 0.05, y la del cloro es de 0.45. ¿Eso qué quiere decir? Que de cada 100 cloros que están del lado de la membrana, solo 45 cloros van a pasar, y de cada 100 sodios, solo 5 sodios van a pasar de manera pasiva, sin transporte activo. Entonces, si nosotros transformamos, que convertimos los valores, le damos a la pK el valor de 1, al potasio extracelular, un valor de 4, al intracelular un valor de 140, al sodio extracelular un valor de 142, al intracelular de 14, y aquí en este ejemplo está mal, debe invertirse el cloro en la parte de los numeradores, el cloro debe ser intracelular. Pero bueno, si sustituimos estos valores por los valores fisiológicos que les acabo de dar y estos balizas constantes de difusión, nos va a arrojar un total de menos 70 milivoltios.
Esos menos 70 milivoltios los hemos visto a lo largo de nuestra carrera, por ejemplo, al potencial de acción de las neuronas. Es muy importante ahorita a nivel renal que se mantenga esta electronegatividad en la membrana renal para otras funciones que vamos a ver más adelante, pero el punto de ver esto es que vieran de dónde salen esos menos 70 electrovoltios. Entonces, este porcentaje de fuga de bomba precisamente va a afectar esta situación del potasio intra y extracelular. Lo va a llevar al equilibrio para que pueda generarse este gradiente electroquímico. Ahora, ¿para qué nos sirve este gradiente electroquímico? El gradiente electroquímico que por excelencia va a crear la sodio-potasio ATPasa es un gradiente de sodio, ya que como vimos va a transportar el sodio de una parte de la membrana hacia la otra, generando una deficiencia o una falta de sodio en el otro lado de la membrana, lo cual va a generar una carga eléctrica, que sumada a los menos 70 milielectrovoltios que genera el conjunto de los electrolitos va a permitir que se generen dos tipos de transportes. El primero es el transporte activo secundario, el cual favorece el paso de un soluto a través de la membrana, convirtiendo la energía eléctrica que se generó a través del gradiente del sodio en energía mecánica. Este tipo de transporte activo secundario lo va a emplear varios transportadores, como los SGLT, el transporte del alfa-cetoglutarato, el sodio-potasio 2-cloro tipo 2 y el sodio-cloro sensible a tiacidas. Luego tendríamos también otro transporte, que es el transporte activo terciario, que es el flujo neto del mismo neutro de un soluto en contra del gradiente de concentración. ¿Por qué se le considera transporte activo terciario? Porque va a emplear dos tipos de energía. La energía que generó el gradiente de sodio, esta energía electroquímica, y aparte energía química que va a indicar aparte el consumo de una molécula de ATP. Esto generalmente se utiliza para el transporte de solutos mucho más grandes, como vamos a ver más adelante, de los aniones y cationes orgánicos, que son moléculas generalmente más grandes y cuya carga eléctrica precisamente va en contra del gradiente de sodio. Entonces aquí el ejemplo máximo, o el ejemplo que vamos a ver ahorita, es el del sodio alfa-cetoglutarato para transportar un anión orgánico. ¿Cómo funciona este gradiente electroquímico? En el número 1 tenemos la sodio-potasio ATPasa, la cual va a degradar el ATP en ADP como primer paso. Esto va a generar que de la célula salga sodio y entre potasio, generando una deficiencia de sodio intracelular, así creándose el gradiente eléctrico del sodio. Además, a este gradiente eléctrico del sodio le sumamos el gradiente repulsor del fosfato, que quedó libre de la degradación del ATP a ADP, que se acuerdan que era de 0.6 electrovoltios. Esto hace que todavía el interior de la célula quede con una carga opuesta de sodio al exterior. Este gradiente electroquímico, aquí el ejemplo es con el alfa-cetoglutarato, lo va a utilizar el transportador de sodio alfa-cetoglutarato para poder meter el alfa-cetoglutarato, que es de carga negativa, en contra de su gradiente, utilizando el sodio, para que el sodio arrastre el alfa-cetoglutarato al interior de la célula. Luego, el alfa-cetoglutarato que está dentro de la célula, en la etapa 3, utilizando el transportador de aniones orgánicos, el cotransportador de aniones orgánicos, que es el que está en hexágono número 3, va a utilizar el alfa-cetoglutarato para sacarlo y con esa energía poder introducir el anión orgánico y que pues en esta flechita punteada que lleva hasta esta otra proteína que vamos a ver más adelante, sacar el anión orgánico de la sangre hacia la luz tubular y posteriormente pues, sea excretado. Entonces, en resumen, es la bomba de sodio-potasio ATPasa como el caballo de guerra para llevar a cabo el resto de los transportes a través de las membranas tubulares. Ahora, el ion va a necesitar energía y va a tomar energía de varias sustancias o varias moléculas que aportan combustible. Estas moléculas o estos sustratos que van a aportar energía al riñón van a provenir de dos lugares: el flujo sanguíneo renal y el filtrado glomerular. ¿A qué me refiero con esto? Cuando, si recordamos la circulación de las diferentes partes del aparato nefronal, vamos a ver que hay ciertas zonas que por sus características osmóticas o funciones en particular, realmente el flujo sanguíneo es más funcional y no nutricio. A esas partes
las celulitas van a obtener su energía de las moléculas que caen o quedan del flujo del filtrado glomerular. Y pues todo va, como digamos, favorecido por el gradiente electroquímico del sodio. Entonces, todas las moléculas que lleguen, o los sustratos que lleguen al riñón, van a transformarse por tres vías: reabsorción, conversión y oxidación. Casi todas, si no es que todas, se van a llevar a cabo en el túbulo contorneado proximal, como vamos a ver más adelante. Bueno, entonces el riñón emplea prácticamente todas las vías metabólicas. ¿A qué me refiero con todas las vías metabólicas? Emplea tanto la vía de la oxidación, en presencia de oxígeno, como las vías anaerobias, emplea también la gluconeogénesis, beta-oxidación, la conversión de aminoácidos, bueno, gluconeogénesis. Todos estos procesos se van a efectuar en dos zonas, en el citosol y en las mitocondrias. En particular, la glucólisis es la que se lleva a cabo en el citosol, ya que no requiere pues, mayor esfuerzo por la célula para degradar la glucosa en ATP. En cambio, la gluconeogénesis, que es un proceso bastante importante dentro del riñón, se va a llevar a cabo dentro de la mitocondria. Es importante saber que de ambos procesos de utilización de energía, las vías de la gluconeogénesis, la oxidación de ácidos grasos y la degradación de aminoácidos probablemente sea de las más significativas a lo largo del riñón. Por ende, para estimar qué tan metabólicamente activo es alguna parte del riñón, se hace midiendo la cantidad de mitocondrias. Entonces, entre más mitocondrias tenga una parte del riñón, quiere decir que metabólicamente es más activa. Y aquí podemos ver que, por ejemplo, el túbulo contorneado proximal tiene una cantidad enorme de mitocondrias comparada con el asa de Henle, que es prácticamente nula, porque pues, la función del asa de Henle no es metabólica, sino más bien de concentración. Y en resumen, como les mencioné, que utiliza más bien la vía de la gluconeogénesis, el sustrato que más utiliza el riñón para trabajar es la acetilcoenzima A. Entonces, aquí podemos ver en este diagrama que existen varias etapas. Primero, la fase 1, que es la conversión de glucosa en ATP, que se lleva a cabo en el citosol, que es la glucólisis simple y sencilla. Luego está la conversión de glucosa en piruvato y posteriormente lactato, que es la vía anaerobia. Luego, continuando con esta misma vía, que la comparte junto con los ácidos grasos y los aminoácidos, que es la conversión del sustrato en acetilcoenzima A, la cual va a entrar al ciclo del ácido cítrico para generar NAD y FAD. Luego el NAD y FAD va a entrar a la cadena de intercambio de electrones o de respiración mitocondrial para dar origen al ATP. Estas últimas dos vías que implica todo eso, el ciclo del ácido cítrico y la cadena de transporte de electrones, tienen particular relevancia en diferentes segmentos de la nefrona, ya que va a permitir que la nefrona sea hasta cierto punto tolerante a la hipoxia y a la hipoperfusión, como vamos a ver más adelante, y también hace mucho hincapié en el hecho de que si recordamos que una de las características es la reabsorción, y que la reabsorción generalmente se hace en el túbulo contorneado proximal, no utiliza glucosa. Entonces, a pesar de que ahí se reabsorbe toda la glucosa, no la va a emplear para sus procesos metabólicos, al contrario, va a utilizar ácidos grasos y aminoácidos para generar su propia energía, que es a partir de estos sistemas. En 1970, Witham y Blond, para tratar de explicar cómo se llevaba a cabo el transporte de sodio y en particular el metabolismo renal de los sustratos que le dan energía, descubrieron que si se inhibía la sodio-potasio ATPasa con esa sustancia que se llama ubaína, caía un 50% el consumo renal de oxígeno. Y también si utilizaban como marcador la ATPasa extramitocondrial, también su actividad caía hasta un 70% si se inhibía el transporte del sodio-potasio. Lo que quiere decir, como vimos en la frase del fisiólogo, que el transporte es consecuencia del metabolismo, como el metabolismo es consecuencia del transporte. Para explicarlo mejor, está este diagrama donde el gradiente electroquímico que va a generar la sodio-potasio ATPasa genera en condiciones normales, sin la inhibición de la ubaína, una caída del índice ATP-ADP.
el índice ATP-ADP pues no es nada más que la relación entre el ATP existente con el ADP existente. Generalmente debe haber más ATP de ADP o estar en equilibrio. Cuando la cantidad de ADP supera la de ATP o viceversa, esto da una indicación a las mitocondrias para que activen sus vías metabólicas para producir ATP, ya que la mitocondria lo va a interpretar como que el riñón no está recibiendo energía, que está entrando en un momento de hipoperfusión y pues debe protegerse. Entonces va a activar la ADP-ATP transinasa mitocondrial que va a introducir el ATP y por diferentes procesos, como es la ATP acidasa, que va a agregar simplemente fosfatos, ion fosfato al ADP, lo va a convertir en ATP y lo va a sacar, o otras vías más complejas, como es la cadena de transporte de electrones, donde se va a convertir el NAD y el FAT que se produjo de la gluconeogénesis o de la oxidación de la enzima A para transformarlo en ATP. Eso es en condiciones normales. Ahora, si se inhibe con uvaína, el índice ATP-ADP queda pues, estático y se bloquea todo este proceso y cae drásticamente la tasa metabólica renal. Entonces aquí es, volviendo a esa pregunta, ¿qué regula el metabolismo, el transporte del sodio o es al revés? Esto lo vamos a responder más adelante. Bueno, en cuanto a sus necesidades por segmento de sustratos, para darle un poco de velocidad, en estas diagramas de barras vamos a observar qué tanto consumo o qué tanta, perdón, en la primera, la actividad de la sodio, potasio, ATPasa por diferentes segmentos de la nefrona. Vamos a notar que el túbulo contorneado distal tiene mucha actividad de la sodio, potasio, ATPasa, pero esto va más a favor de que necesita concentrar para los mecanismos de concentración de orina, igual que en la rama ascendente gruesa medular y la rama ascendente gruesa cortical del asa de Henle. Y lo que le seguiría en cuanto a actividad de este transportador sería el túbulo contorneado proximal. En la tabla B, que está abajo, que es el de la densidad de volumen mitocondrial, en el eje de las X es un esquema de la estructura glomerular: glomérulo, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal y túbulos conductores, donde vamos a ver que en el túbulo contorneado distal hay una cantidad más significativa de mitocondrias que representa el 44% del volumen celular y que en el túbulo contorneado proximal es el segundo que más mitocondrias tiene. Así, bueno, esto toma relevancia en el sentido de que metabólicamente, en los procesos que compete a la generación de energía del riñón, el túbulo contorneado proximal es el órgano, la porción metabólica más importante. Y a pesar de eso tiene menos mitocondrias que el túbulo contorneado distal. Esto simplemente va en el sentido de que el túbulo contorneado distal necesita mucha energía para los mecanismos de concentración de orina casi exclusivamente. Ahora, en cuanto a los sustratos por segmento, ¿qué segmentos utilizan más lactato? El túbulo contorneado proximal en su segmento S2 y el túbulo contorneado distal. Glutamina, que es otra sustancia que el riñón utiliza con gran avidez para llevar a cabo sus procesos, se utiliza preferentemente en el túbulo contorneado proximal en su segmento 1, en su segmento 2. La glucosa en el túbulo contorneado proximal prácticamente no se utiliza más bien en las ramas ascendentes gruesas medulares del asa de Henle o las porciones corticales y en el túbulo colector distal y el túbulo contorneado distal. Ahora, este es otro esquema para que quede un poquito más claro. En el segmento S1 de túbulo contorneado proximal se va a utilizar lactato, glutamato, citrato y los ácidos grasos, así como glutamina, piruvato, acetato y los cuerpos cetónicos. Todo esto secundario de la vía de la gluconeogénesis que se lleva a cabo en este segmento. Luego, en la rama ascendente gruesa cortical y medular, sus principales sustratos es la glucosa y el lactato, o sea, prácticamente productos de la glucólisis y de la glucólisis avanzada. Al igual que en el túbulo contorneado distal, donde pues, el hidroxibutirato, la glucosa y el lactato, pues también son secundarios a la glucosa de glucosilación avanzados. Y ya por último, pues el resto de la nefrona prácticamente utiliza glucosa y lactato. Bueno, el túbulo contorneado proximal es el órgano metabólico más activo
nefrológicamente hablando. ¿A qué refiero? En él se van a llevar a cabo tanto la creación del gradiente electroquímico de sodio, del gradiente de sodio, así como la gluconeogénesis. Entonces, el tubo contorneado proximal absorbe más o menos el 98% de la glucosa filtrada. El otro 2% se va a reabsorber en el tubo contorneado distal y, bueno, más que el 2%, 1.8% y otro 0.2% se va a emplear para la energía. Este es lo que por excelencia. ¿Cómo se descubrió esto? Que en personas en ayuno nocturno se descubrió que el túbulo contorneado proximal aportaba hasta el 40% de la glucosa total. También en personas de trasplante hepático, suponiendo que el hígado fue el único órgano gluconeogénico, al quitar el hígado, pues esperaríamos que cayera la cantidad de glucosa en un 100% del cuerpo. Entonces se vio que en los pacientes que se les extraía el hígado para recibir el injerto, no caía no caían en un 100%, sino solo en un 50%, y el 50% de glucosa extra lo estaba produciendo el riñón. Sí, también se observó que en estados patológicos, como la diabetes mellitus tipo 2 en particular, aumentaba la liberación de glucosa. Ahora, estos esquemas nos van a mostrar la cantidad de proteínas, de enzimas que son glucolíticas y la cantidad de proteínas que son gluconeogénicas. El lado izquierdo son las glucolíticas, lo que implicaría que ese segmento del riñón necesita glucosa para funcionar, y vemos el túbulo contorneado proximal en sus 3 porciones prácticamente no tiene enzimas glucolíticas, pero sí tiene todas las enzimas gluconeogénicas que se ven en la tabla del lado derecho. Ahora, el riñón, el segundo sustrato que más utilizaba vimos que era el lactato. El riñón va a responder al lactato de varias maneras. En 3 en particular. Cuando el lactato está en concentraciones bajas, menos de 1 milimol por decilitro, el lactato se va a oxidar por completo, va a entrar en la cadena de transporte de electrones y va a producir energía. Cuando el lactato tiene concentraciones más altas, de 1 a 2 milimoles, se va a utilizar para gluconeogénesis, o sea, se va a transformar, va a entrar a la segunda vía metabólica. Y cuando el lactato, por ejemplo, en estados de hipoperfusión, sepsis, supera los 2 milimoles, va a saturar ambas vías de conversión y el lactato va a empezar a reciclarse dentro del riñón, lo cual va a favorecer las lesiones por isquemia, ya que al no metabolizarse y tampoco explotarse por completo y estarse reciclando, va acidificando el interior de la célula, lo cual, como vamos a ver más adelante, va a activar ciertos mecanismos de defensa que se va a traducir en daño isquémico. Por eso que el lactato produce daño, por ejemplo, en bacterias, como hemos visto en otros temas de medicina integral. Ahora, ¿qué tanto se produce lactato? Hay una forma de inhibir la producción del lactato, que es a nivel renal, que es administrando la angiotensina A. Eso se hizo para ver qué tan tolerante, qué tanto respondían segmentos del riñón a la hipoperfusión o a las vías anaerobias del metabolismo. Entonces, el túbulo proximal prácticamente no utiliza tanto el lactato, más bien dicho, no se ve tan afectado por el lactato ni con o sin la inhibición por esa sustancia. En la rama ascendente cortical, pues, a pesar de que se ve que prácticamente si se inhibe la vía del lactato aumentaría hasta el doble, pues no tiene tanta significancia. Donde sí es muy importante son en las ramas ascendentes medulares y en el túbulo contorneado medular externo, donde si el lactato aumenta, que es lo que se representaría con la antimicina, entra esta vía de reciclaje del lactato y aumentaría el daño, queriendo decir que estos dos segmentos del riñón son particularmente vulnerables a las lesiones por isquemia. Ahora, ya que estamos hablando de la isquemia, vamos a ver cómo el riñón controla su oxigenación, que al final de cuentas era la otra forma de optimizar su tasa metabólica. Como ya vimos en la clase anterior, recibe el 25% del gasto cardíaco, consume aproximadamente 2.7 milimoles de oxígeno
por kilogramo minuto. Y existe una relación importante entre el flujo sanguíneo renal y el aporte renal de oxígeno. Esto es interesante porque llega mucho más oxígeno al riñón del que el riñón necesita para funcionar. Se ha observado que si midiésemos la cantidad de oxígeno en la circulación preglomerular y la circulación postglomerular, hay un delta de oxígeno aproximadamente de 50 milímetros de mercurio. Y que las concentraciones de oxígeno, por ejemplo, en los vasos que irrigan la médula y el asa de Henle, llega a alcanzar concentraciones tan bajas como 10 milímetros de mercurio. ¿Cómo se explica esto? De la siguiente manera. El riñón, como le dije, tiene una relación lineal entre el flujo sanguíneo renal, la tasa de filtrado, el consumo de oxígeno y el transporte de sodio. Entonces, si llega más oxígeno del que el riñón necesita para llevar sus funciones, una de las explicaciones es que del oxígeno que llega por el flujo sanguíneo renal preglomerular hay una difusión arteriovenosa entre la circulación pre y postglomerular, precisamente para que se barra hasta el 50% del oxígeno que llega al glomérulo. Esto es como un mecanismo de defensa. ¿En qué sentido? Como vimos, el riñón recibe mucha sangre, mucha sangre, y solo va a utilizar muy poquita para su supervivencia. Precisamente para que esa poquita que utiliza para su supervivencia no llegue tan cargada de oxígeno y no favorezca la creación de formas tóxicas de oxígeno, se difunde ese oxígeno hacia la circulación venosa. Y eso sucede, y es cuando medimos la oxigenación en la circulación venosa y decimos, oye, está muy alta, o sea, no está tan baja como en otros tejidos. Precisamente es porque se lleva a cabo esa difusión pasiva de oxígeno. Ahora, esta es la forma inicial, ¿no? La forma 1 en la que el riñón se va a proteger de la hiperoxigenación. La segunda forma en la que el riñón se protege de la hiperoxigenación es separando el flujo sanguíneo renal de la tasa de filtrado. Para eso, pues ya vimos en la circulación renal, tiene un sistema excelente de autorregulación de flujo que se da por las arteriolas aferente y por la arteriola eferente. Entonces, las modificaciones en cuanto a la luz de ambas arteriolas va a permitir que se separe el flujo sanguíneo renal de la tasa de filtrado. Supongamos que aumentase mucho el flujo, el riñón lo detectaría y se defendería contrayendo la arteriola aferente para disminuir el flujo que va a llegar al glomérulo, separando así el flujo sanguíneo de la tasa de filtrado. La siguiente manera en la que el riñón se va a proteger, ya como vimos anteriormente, que la relación entre metabolismo y transporte de sodio es prácticamente de 1 a 1, y para disminuir el consumo de oxígeno, pues hay que disminuir el transporte de sodio, lo cual se traduce en una disminución del metabolismo. Esa es la tercera forma, disminuir o alterar la eficiencia del transporte de sodio. A este conjunto de mecanismos en los cuales el riñón va a regularse a sí mismo en cuanto a su circulación y metabolismo se le conoce como retroalimentación túbulo-glomerular o equilibrio túbulo-glomerular, que en el esquema que está abajo vemos varias formas de que este mecanismo se lleva a cabo. Entonces llega el flujo sanguíneo que tiene su relación directa con la tasa de filtrado y el transporte neto de sodio. Esto va a crear que el volumen de oxígeno tubular pues llegue en ciertas cantidades. Ese volumen de oxígeno va a difundir hacia las células y nos va a dar la perfusión de oxígeno tisular. Esa es la forma normal. Ahora, cuando el flujo sanguíneo está muy aumentado, por ende va a aumentar la presión de oxígeno tisular, lo cual el riñón va a sensar como que pues ahí se están formando varias formas o varios radicales libres de oxígeno y va a modificar su flujo sanguíneo en la porción 1 de la arteriola aferente del glomérulo, si es que el flujo sanguíneo es mucho, contrayendo. Así disminuiría el transporte de sodio y porque llegaría mucho menos sodio a la mácula densa y haría y disminuyendo así la tasa metabólica renal. En cambio, si el flujo sanguíneo es menos, como se ve en la flechita número 3, por ende cae la presión de oxígeno tisular, el riñón respondería de varias maneras, ya sea dilatando la arteriola aferente o contrayendo la arteriola eferente.
con el objetivo de que aumente la perfusión tisular. Ahora, si responde dilatando la arteriola aferente, va a llegar un flujo sanguíneo mayor a la mácula densa va a detectar unas cantidades más altas de sodio, como vamos a ver más adelante, y va a responder por otros mecanismos que va a inhibir el mecanismo inicial. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando la mácula densa detecta que las cantidades de sodio son o muy bajas o muy altas, debido a este mecanismo inicial de respuesta de la reunión a la hipoperfusión, lo va a bloquear o va a ejercer un efecto opuesto. ¿Cómo? Llega mucho flujo sanguíneo, esto quiere decir que el sodio se expone poco a los receptores en la mácula densa. La mácula densa va a liberar. Puedo explicar por ahí. Esta es la función tubulocelular que está dividida en 4 partes, que es lo que estaba explicando. La primera parte es cómo responde la mácula densa a la carga de sodio, que está representado por FMA. El cuadrito morado con esta rayita en medio representa una situación fisiológica normal. A mayor carga de sodio hace que implica que hay mayor aumenta la tasa de filtrado. Este sodio va a afectar o va a estimular este receptor del sodio cloro-potasio en la mácula densa, lo cual va a generar que se libere adenosina, porque está diciendo, oye, tengo demasiado sodio, va a liberar adenosina de manera locorregional, o sea, la va a liberar a su espacio intersticial. Esta adenosina va a activar esta adenosina va a activar la sodio-potasio TPasa, lo cual va recapitulemos. Esta adenosina va a tener 2 receptores. Los receptores para adenosina tipo 1 y los receptores para adenosina tipo 2. Los receptores para adenosina tipo 1 están principalmente en la arteriola aferente, lo cual va a generar vasoconstricción de la arteriola aferente, que va a disminuir la tasa de filtrado glomerular. Por eso el cuadrito está en rojo con una situación representando que está bloqueándose la tasa de filtrado glomerular. Eso es la retroalimentación glomerular. Recapitulando, va a estar determinada por la tasa de filtrado y la cantidad de sodio que va a llegar a la mácula densa. Si el sodio es mucho, se activa la adenosina y disminuye la tasa de filtrado. Ahora, a lo largo de la nefrona, esto va a tener diferentes implicaciones. La tasa filtrada de sodio, que va a estimular la adenosina, va a actuar de diferente manera en su receptor de adenosina tipo 2, que particularmente está en la arteriola eferente. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros disminuimos la tasa de filtrado en la primera porción de los receptores de adenosina tipo 1, a la larga va a disminuir la carga de sodio que se va a estar movilizando a través de la vasculatura renal. Al disminuir la carga de sodio que va a través de la vasculatura renal, también va a traducirse un sistema de retroalimentación negativo que va a producir que disminuya la carga de adenosina. Y al disminuir la carga de adenosina, se bloquea o deja de ejercer su efecto sobre la arteriola aferente y se vuelve a restablecer el flujo. Esto es un bucle de retroalimentación. Pasa una y otra vez todo el tiempo a lo largo del riñón. Ahora, supongamos que estamos en una situación de hipoperfusión. En la situación de hipoperfusión, de manera inicial va a aumentar la carga de sodio que va a tener la mácula densa. ¿Por qué? Porque como el flujo sanguíneo es menos y es más lento, el sodio dura más tiempo expuesto a la mácula densa y se va a activar este sistema que está en el primer cuadro, donde va a disminuir de manera paradójica la tasa de filtrado glomerular. Como quedamos que es un bucle de retroalimentación, al disminuir la tasa de filtrado glomerular a la larga, disminuiría el sodio, lo cual va generando que baje la tasa metabólica del riñón y por ende va bajando el consumo de oxígeno. Ahí. Al disminuir el consumo de oxígeno en diferentes partes del riñón, del aparato túbulo-glomerular, se va a activar, o más bien dicho, se va a reiniciar este ciclo donde se va a inhibir la adenosina, y al inhibirse la adenosina se restablece el flujo glomerular. Precisamente es en este momento donde este equilibrio de retroalimentación túbulo-glomerular puede perpetuar una lesión renal aguda en pacientes que, por ejemplo, desarrollan hipertensión por sepsis, por peces hipovolémicos.
Y precisamente es en este punto donde si nosotros utilizamos una inhibición farmacológica de este receptor de sodio, cloro, potasio de la mácula densa, como son algunos diuréticos o algunos medicamentos, lo que estamos haciendo es bloquear la retroalimentación tubulo-glomerular y perpetuar la lesión renal aguda. Técnicamente, ¿cómo se traduce todo este bucle? De manera inicial sería, o a grosso modo, como una lesión renal aguda polidúrica. ¿Por qué? Porque disminuye la tasa de filtrado, se produce menos orina. Y si a eso le aventamos a veces un diurético para forzar la diuresis, bloqueamos este sistema y lo mantenemos hacia la baja. Y va disminuyendo paulatinamente la concentración de oxígeno porque estamos disminuyendo el metabolismo al inhibir el transporte del sodio y vamos perpetuando la isquemia en diferentes segmentos de la nefrona. Ahora, ¿cómo regularía el riñón la eficiencia de transporte del sodio? La manera inicial en la que lo haría para protegerse de estas situaciones es desviar todo el transporte del túbulo proximal, que es el metabólicamente más activo, a otras partes de la nefrona. ¿Cómo lo hace? Limitando la circulación y limitando la tasa de filtrado, ya que el filtrado glomerular de manera inicial recae en el túbulo contorneado proximal. La otra es alterar el porcentaje de fuga de bomba. ¿Cómo lo hace esto? Reciclando los iones de sodio. La siguiente es la modificación de la proporción ATP-ADP. Esto lo hace mediante la inhibición que existe entre la concentración de oxígeno y la proteína desacopladora, que vamos a ver en este esquema. La proteína desacopladora tiene una participación importantísima en la cadena de transporte de electrones. Entonces, ¿cómo afecta esto el metabolismo renal? Simplemente si se activa la cadena de la proteína desacopladora, es como saltarse los pasos iniciales de la generación del ATP y se pasa directamente a la cadena de transporte de electrones y al ciclo del ácido cítrico, lo cual a la larga sabemos que consume mucho más energía de la que produce, y si esto se perpetúa, la célula renal va a acabar con su reserva de energía y pues va a entrar en otros procesos como es la autofagia mitocondrial para protegerse, posteriormente pues la lenticelular. Entonces son las formas en las que el riñón se protege, que de manera inicial son eficientes, pero si continúa, pues se traduce en la muerte del riñón, de la célula renal, perdón. Ahora, otra cosa que debe estudiarse en cuanto al control de la oxigenación renal es precisamente qué pasa con la hipoxia. Ya lo vimos a grosso modo en los sistemas normales, pero se ha estudiado otra sustancia que es el factor estimulante o factor inducido por hipoxia, HIF1, que se ve liberado por el factor del liberador del factor estimulado por hipoxia, que es el HIF1. De este HIF existen 3 isoformas, de las cuales la más importante a nivel renal actualmente es la 1. Las otras se han estudiado en otros tejidos. No quiere decir que no sean importantes en el riñón, pero la 1 es de las más significantes. ¿Por qué? Porque la 1 también va a participar en la estimulación de la eritropoiesis, favoreciendo la liberación de eritropoietina, tanto directamente sobre las células eritroides a nivel medular y estimulando su replicación. También el HIF1 estimula la cascada del óxido nítrico, activando la óxido nítrico dismutasa, y inhibe el metabolismo del sodio precisamente activando la proteína desacopladora, desviando todo el metabolismo hacia la cadena de transporte de electrones. Ahora, este HIF se ha estudiado en los modelos de enfermedad renal crónica, cuando a las ratitas les quitan casi 5/6 de su riñón, también se afecta la vasculatura renal y se observó que aumentaban los títulos del HIF1. A la larga, este HIF1 va a generar un círculo vicioso, ya que este tiene una sistema de retroalimentación positiva, él solito se estimula a sí mismo para seguirse produciendo de manera continua. Cuando el HIF1 está continuamente activado y activa constantemente la proteína desacopladora, agota por completo los sustratos energéticos de la cadena de transporte de electrones, haciendo que la mitocondria pues se quede sin energía, para lo cual la mitocondria pues al darse cuenta de que ya no es útil a su amo celular, se suicida, hace seppuku, era autofagia. Entonces
Al destruirse las mitocondrias, prácticamente la célula queda sin sus reactores energéticos y produce lisis celular. Bueno, eso es en cuanto a esta primera parte, pues es que la mayoría de la energía que emplea el riñón es casi exclusiva para el manejo del sodio y que el resto de los sistemas metabólicos del riñón van seguidos del gradiente del rendimiento de sodio. El túbulo proximal es el órgano glucogénico del riñón y el metabólicamente más activo, y su metabolismo es prácticamente aerobio en un 100% y es muy sensible a los cambios hipóxicos, lo cual quiere decir que en las lesiones sistémicas el túbulo proximal probablemente primero en morir. Bueno, ahora vamos al manejo de los sólidos orgánicos. Puede ser más rápido, vamos a concentrarme en algunos. Empecemos con la glucosa. La glucosa se filtra prácticamente por completo en el glomérulo, pero no se ve traducida en la orina, o sea, no hay glucosuria porque el túbulo contorneado proximal la reabsorbe entre un 99 y un 100%. La forma para estimar la tasa de reabsorción de la glucosa es con un cálculo simple, que es la glucosa que se encuentra en la sangre por la tasa de filtrado. Hay un límite que se conoce como límite de reabsorción total del túbulo contorneado proximal a la glucosa, que oscila entre 160 y 200 miligramos sobre decilitro. Cuando se sobrepasa ese límite, el túbulo contorneado pues, ya no reabsorbe la glucosa y esta se va a reflejar en la orina como glucosuria. El límite puede variar, puede ser menor a 260 o inclusive superar los 200, pero se ha establecido este promedio. En total, se cree que se absorben aproximadamente 46,000 miligramos de glucosa al día del túbulo contorneado proximal. Las pérdidas normales de glucosa van de 0 a 18 miligramos por día y pues todo se lleva a cabo en el túbulo contorneado proximal. El túbulo contorneado proximal tiene tres partes, dos partes que son las contorneadas S1 y S2 y la parte recta que es S3. Casi toda la reabsorción de la glucosa se va a llevar a cabo en el segmento S1. ¿Qué quiere decir? Que el segmento S1 tiene una alta capacidad para absorber la glucosa y una baja afinidad. ¿A qué me refiero con baja afinidad? Como es el segmento sobre el que recae prácticamente de manera inicial todo el filtrado glomerular, pues casi que por transporte activo y difusión pasiva la glucosa va a pasar, entonces no necesita ser tan sensible o tan sensible a la captación. En cambio, en los siguientes tres segmentos, la capacidad de captación de glucosa es baja, por el que le llega menos glucosa, como se ve aquí. En el S1 le llegan 6 milimoles por litro y al S3 le llegan 0.3 milimoles por litro, pero tienen los mismos transportadores de glucosa, que son los SGLT, que vamos a ver más adelante, que les permite reabsorber el resto de la glucosa. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo el transporte de glucosa? El transporte de glucosa se va a llevar a cabo a través de esos transportadores que son conocidos como SGLT o sodio glucosa transportador. Existen varios tipos, 1, 2, 3. El más importante para nivel renal es el SGLT2. Tiene una alta expresión renal en el túbulo contorneado proximal, en particular en el segmento S1. ¿Cómo funcionan los transportadores de glucosa? La glucosa es una molécula relativamente grande, prácticamente de carga electroneutra, que se va a ver favorecida por dos situaciones. Primero, la famosísima ya muy mencionada bomba sodio-potasio TPasa va a generar el gradiente electroquímico del sodio y el porcentaje de fuga de bomba del potasio va a generar la carga negativa intracelular de menos 70 milivoltios. Esta carga negativa junto con el gradiente electroquímico va a permitir que del ultrafiltrado que está del lado de la izquierda, que dice orina, se transporte un sodio por una glucosa. O sea, el transporte del sodio glucosa es de 1 a 1 en el segmento S1. Ahora, ya que se transportó la glucosa al interior de la célula junto con el sodio, con el SGLT, el sodio tiene que volver a salir, así que se recicla en la sodio-potasio ATPasa y la glucosa va a pasar a la sangre ya absorbida a través de otros transportadores que son los famosos transportadores
De los transportadores Bluetooth hay un dificultad y demasiados transportadores, pero el que más significancia renal tiene es el Bluetooth tipo 2 y el Bluetooth tipo 9 que vamos a ver más adelante. También existe el SGLT1, que tiene mucha menor significancia renal, como voy a explicar en la siguiente diapositiva, que también transporta sodio y igual con la misma eficiencia. Pero este necesita 2 moléculas de sodio por cada molécula de glucosa para poder llevar a cabo su trabajo. ¿Cómo se dieron cuenta de que los SGLT1 no eran tan importantes para el riñón? En una enfermedad pediátrica que es la malatrophia glucosa y galactosa, que es un defecto genético en el SGLT1 que tiene mayor exposición a nivel intestinal, producía diarrea osmótica, pero prácticamente no producía glucosuria. ¿Por qué? Pues porque los SGLT2 se codifican en otros genes, en otro cromosoma, y pues no se ve afectado cuando el SGLT1 no funciona, y funcionando el SGLT2 se le va a cambiar la glucosa. Ahora, ¿cómo nos dimos cuenta que el SGLT2 tenía mucha importancia en la captación de glucosa a nivel renal por otras enfermedades? Que es los defectos propios del SGLT2. Para que el SGLT2 deje de funcionar en una persona, debe tener ambos padres de genes defectuosos para que sea una deleción completa. El primer caso se estudió en un varón de 6 meses de edad, el cual presentaba retraso en el envejecimiento, glucosuria, fosfaturia, aminoaciduria, proteinuria e hiperglicemia. Y en él se descubrió por primera vez el síndrome de Fanconi genético, que es el defecto del SGLT2. Ahora, ¿por qué si el SGLT2 solo sirve para transportar sodio y glucosa? Porque su efecto se produce en fosfaturia, aminoaciduria, proteinuria e hiperglicemia. Lo vamos a ver más adelante. Bueno, eso es cuanto a la glucosa. Ahora, en cuanto a la generalidad de los transportes de los cationes orgánicos, existen 2 tipos de cationes orgánicos. Los cationes orgánicos tipo 1, que son menores a 400 daltons. Esos son los que son más importantes, tienen más significancia renal, ya que son pequeños, se filtran a través del riñón, y van a entrar dentro de la cadena de transporte que vamos a ver más adelante. Existen varios fármacos, o más bien dicho, todos los fármacos que sepamos que se depuran a través de nivel renal se catalogan como cationes orgánicos tipo 1, entre los cuales tenemos los antihistamínicos, los bloqueadores y las aminas endógenas, que los procesos de degradación de la adrenalina a nivel renal. Luego están los cationes orgánicos tipo 2, son de menor significancia renal, ya que son más grandes, llegan a pesar más de 500 datos y casi todos ellos se metabolizan a través del hígado. Esto no quiere decir que no lleguen al riñón, pero se ha observado que no poseen un transportador específico y que realmente su difusión es pasiva. Bueno, ambos grupos, en particular los tipo 1, como todo lo que tiene que ver con transporte tubular, va a depender del gradiente electroquímico que creó la sodio por las ATPase. Y eso se ve en este esquema. En la tabla que está del lado derecho, vamos a ver los diferentes tipos de receptores para los diferentes tipos de iones orgánicos. Tenemos los OCT, que es transportador de catión orgánico, que va del 1 al 3, con unas isoformas del tipo 1, que es el OCTN1 y OCTN2. ¿Qué transportan? El OCT1, pues cationes orgánicos tipo 1, generalmente, y sus isoformas transportan sodio con ergotamina, el OCTN1 y el OCTN2 en particular, sodio con carnitina. Aquí está el nombre del gen donde se encuentran y los cromosomas. Luego está la gran familia de los MATE, que es el multidrugs, el transporte de varios tipos de drogas. Son los MDR. Están los MATE, que es la otra familia de transportadores, que son multitarget. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen como un sustrato específico, pueden transportar varias otras moléculas, tanto como las que transportan los OCT1 como las que transportan los MDR. Existen en esencia 2 tipos, el MATE tipo 1 y el MATE 2K. La diferencia con el 1 y el 2K es que el 2K va a necesitar el gradiente electroquímico de menos 70 milielectrovoltios que generó la difusión pasiva del potasio.
¿Por qué? Porque este en particular transporta moléculas un poquito más grandes, como por ejemplo la metformina, que es una molécula, un medicamento grande. Luego está la familia de los MDR, que son los fármacos multidrug, o sea, son los que generalmente, perdón, son bombas de aclaramiento de fármacos. Su función precisamente es esa, sacar los metabolitos ya inactivos o que se van a depurar de los fármacos que uno consume. ¿Cómo funciona todo esto? Pues si nos vamos al esquema, la parte inferior derecha, donde está la NK, que es nuestra famosa sodio potasio ATPasa, va a generar el gradiente electroquímico que va a afectar todos sus transportadores. Los transportadores van a funcionar tanto con transporte activo y secundario y terciario. Por ejemplo, el MDR1 utiliza el gradiente electroquímico del sodio y aparte consume una molécula de ATP para transportar un catión orgánico de tipo 2. Luego está el NH en particular, ese va a utilizar únicamente el gradiente electroquímico del sodio, va a introducir el sodio para permitir sacar un potasio, un protón. Ese protón que sale le permite al siguiente transportador introducir el protón para sacar un catión orgánico y este catión orgánico puede reabsorberse para los otros transportadores. ¿A qué me refiero con todo esto? Que toda la cadena de transporte, o sea, por ejemplo, para transportar fósforo, se necesita toda una cadena de otras sustancias que debieron haberse transportado de manera inicial. Como analogía, me acuerdo mucho de esa historia que contaban donde vas en una lanchita, que tienes un pato, un zorro y un costal de maíz, y que no puedes dejar al pato con el costal de maíz ni el zorro con el pato porque pues, se van a comer unos a los otros y al final te vas a quedar sin nada y tienes que hacer varios viajes moviendo a uno a la isla y luego regresando de la isla al bote y así sucesivamente hasta que por fin puedas llevar todos de manera segura al otro lado. Es lo mismo con esos transportadores, se necesita mover uno de manera inicial, que en este caso es el sodio, potasio, ATPasa, para poder llevar a cabo toda la cadena de transporte. Por ejemplo, la conclusión de toda esta cadena de transporte es poder pasar la colina de un lado de la célula al otro. Para eso fue necesario la sodio, potasio, ATPasa, otros aniones orgánicos, protones, ergotamina y carnitina para que pasara una molécula. Es por eso que en el síndrome de Fanconi, cuando falla un transportador como el SGLT2, dentro de la cadena de transporte de la glucosa se pegan o se colan otras sustancias, como es el fosfato, los aminoácidos y la urea, y el ácido úrico. Es por eso que se traducían todas estas manifestaciones clínicas, pero vamos a ver cómo se vea la patología. El siguiente ion que es importante, que debe transportarse a nivel renal, es el citrato. El ion citrato tiene su propio transportador, que es el sodio descarboxilato tipo 1. El citrato tiene importancia médica en el sentido de que es el principal quelante de calcio urinario, ya que el calcio tiende a difundirse de manera pasiva y no se reabsorbe por completo en algunas partes y queda libre en el ultrafiltrado. Entonces la célula responde generando citrato al cual se va a aplicar el calcio y pues también es una manera de proteger el ion de las nucleaciones de calcio que posteriormente se traducirían en piedras. El citrato tiene dos formas, que es el citrato 3 y el citrato 2. El citrato 3 es el citrato reducido, no es el citrato, sí, el citrato reducido, y el citrato 2 es el citrato oxidado. ¿Qué quiere decir con esto? Que el citrato también funciona como un buffer a nivel renal. Por ejemplo, cuando baja el pH en el tubo contorneado, en alguna parte de la nefrona, al disminuir el pH, esto hace que se active o que, más bien dicho, el citrato que no tenía protón, jale un protón para así disminuir el pH intracelular. Por eso actúa como un buffer. Entonces, se traduce en que el citrato, su secreción, metabolismo se ve regulado por el pH de la célula. El pH bajo convierte el citrato tipo 3 en tipo 2. También el pH bajo va a activar el transportador de sodio descarboxilasa tipo 1, lo cual va a hacer que el citrato que estaba en la luz tubular sea transportado al interior de la célula. ¿Por qué? Porque la célula está aciótica y necesita ese citrato para que fije los protones, lo cual se traduce en una baja concentración de citrato luminal y por ende nucleaciones
del calcio posteriores. Es por eso que las dietas ricas en ácidos, como son las dietas ricas en carne o el consumo de vitaminas C de manera desproporcionada, a la larga producen disminución del citrato intraluminal y favorecen la nutrición de delitos. La siguiente molécula que vamos a ver es el transporte del ácido úrico. El transporte del ácido úrico es un transporte bastante complejo. Ahí me pasé. Un transporte bastante complejo que va a implicar varios transportadores. Y originalmente se creía que había cuatro procesos en los cuales transportaba el ácido úrico. Ahorita sabemos que son solo tres, que es absorción, secreción y reabsorción. El ácido úrico va a tener varios transportadores, que son los URAT tipo 1, que son transportador para ácido úrico, el UAT, que es transportador humano para ácido úrico, y los transportadores de aniones orgánicos, que se van a encargar de ayudarnos con el transporte del ácido úrico. ¿Cómo funciona? De manera inicial, igual que todo, con la sodio potasio ATPasa, genera el agente electroquímico y posteriormente se va a llevar a cabo toda su cadena de transporte. En cuanto a la secreción pues entiende que es el paso del ácido úrico de la sangre hacia la orina. Esto se lleva a cabo igualmente sodio potasio ATPasa, el transportador OAT, que va a absorber un dicarboxilato, que puede ser cualquier molécula, pero ahorita puede ser glucosa, pueden ser otras, y lo absorbe y va a tirar el ácido úrico. En cuanto a su reabsorción, la reabsorción es un poquito más compleja. Igualmente utilizaré el gradiente de la sodio potasio ATPasa, gradientes que se van a crear a través del transporte de otras moléculas, como vimos los discarboxilasas por los transportadores de aniones orgánicos, en este caso el tipo 4 y tipo 10, que va a generar esa cadena de transporte donde entra ácido úrico, sale otro anión orgánico, entra sodio con ácido úrico, sale otro anión orgánico, y por último el grupo 9 va a hacer o va a sacar el potasio de la célula y lo va a regresar el potasio, el ácido úrico de la célula a la circulación. Esto es importante saberlo, o más bien porque los fármacos úricos van a ser aquellos fármacos que van a inhibir la reabsorción del ácido úrico. ¿Qué quiere decir? O sea, que van a mantener el ácido úrico en la luz ocular y van a evitar que este sea reabsorbido a la célula. Entonces, estos fármacos van a actuar en pueden actuar en cualquiera de estos rubros, ya sea en el transportador de sodio discarboxilato tipo 1, transportador de aniones orgánicos tipo 4. ¿Qué fármacos? O los URATs tipo 1. ¿Qué fármacos? Pues el probenecid, la sulfipiracina, los sartán, que son los fármacos que se traducen como uricosúricos. Luego están otro tipo de fármacos que son como, por ejemplo, el ácido acetil salicílico, que estos son antiuricosúricos, o sea, van a ejercer un efecto opuesto, favoreciendo la absorción del ácido úrico, bloqueando su secreción, ya que este en particular pues actuaría sobre el sodio y carboxilato tipo 3 y el transportador humano de ácido úrico, bloqueándolo, y así se evitaría la uricosuria, aumentando así el ácido úrico, razón por la cual estaría contraindicado por un ataque agudo de gota. Y pues esto ya nada más era sobre los transportadores, como ya conté. Fin. Bueno, muchas gracias, Luis, por tu clase. Creo que ya estamos en tiempo, tenemos 8:11, por lo cual ahorita no vamos a hacer sesión de preguntas y respuestas. Agradecemos a todos por su participación.